Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María. Santo Patriarca San José, ven Espíritu Santo. Tomen asiento. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, vamos a comenzar con un pasaje del libro del Apocalipsis, el capítulo 3, en el versículo 14 al 16. Y dice el autor sagrado, vamos a ir midiendo cada palabra, Esto dice, esto afirma la misma verdad. Aquel que no engaña, aquel en el que no cabe mentira. Esto afirma la misma verdad. El testigo fiel y verdadero, el principio de las criaturas de Dios, es decir, aquel que lo conoce todo, aun la hondura más profunda del corazón humano. Él es la verdad porque nos creó y todo lo creado procede de Él y nada oculto a sus ojos. No hay nada más íntimo en lo más interior mío que no esté patente a su mirada. Esto dice la misma verdad, el testigo fiel y verdadero, el principio de las criaturas de Dios. Conozco bien tus obras. Dios las conoce no como yo en superficie. Yo valoro a las personas y las obras solo por la cantidad o tal vez por la calidad puramente de orden material. Y aunque eso pueda ser manifestación de lo que hay dentro, cuando estas son palabras que son apropiadas a Jesús, estas del Apocalipsis, conozco bien tus obras, es decir, conozco la intención con la que tú las has hecho. Porque lo que cuenta en nuestras obras es la intención con la que las hacemos. Sea la obra más insignificante, la obra más pequeña o la obra más grandiosa. Yo conozco bien tus obras, la verdadera motivación de tus obras, la intención que tenías al hacerlas. Y precisamente porque ni eres frío ni caliente, es decir, por un lado no te encuentras en pecado mortal y por otro tampoco eres un santo. Precisamente porque has optado por un término medio, ojalá fueras frío y caliente, mas por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy para vomitarte de mi boca. Porque te has aposentado en una vida mediocre, aburguesada, en que te has contentado simplemente con ser bueno y a veces no tan bueno.
y has dejado de aspirar a ser mejor. Esto es lo que se llama la mediocridad espiritual. Dios dice del tibio, del mediocre, que le da náuseas, que le causa vómito, y que sería preferible que fuese frío, porque pues, ha tomado una opción, o con Dios o contra mí, pero en Dios no caben términos medios, no caben tintas medias. Por eso Jesús, a la hora de exigir a todos aquellos que querían seguirle, el Evangelio está lleno de radicalidad. Vende todo y sígueme. Deja a tu padre y a tu madre y sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos. Sígueme. Jesús nada de condescendencias y nada, bueno, ahora sí, me sigues, vete a sacarte unos días de vacaciones a tu casa. O muy bien, da por lo menos una tercera parte del dinero que tienes y las otras 2/3 partes, vive cómodo. No, nada de eso. Terrible palabra que nosotros no nos hubiéramos atrevido a pronunciar. Si Dios mismo no la hubiera dicho en la Escritura, esto debería hacer temblar al tibio, al mediocre. ¿Cómo podríamos definir la tibieza? En los tratados de ascética mística, la tibieza es un estado de relajación espiritual, un estado de decaimiento en la fe, de descenso en la vida de perfección. Por eso la tibieza supone que en alguna época o momento de tu vida tuviste fervor, tuviste devoción, tuviste deseo de santidad y lo intentaste, lo procuraste. Los tibios ya habían vencido las primeras dificultades en el camino de la santidad y de la perfección. Habían ya adquirido algunas virtudes, habían aprendido a hacer su oración, a examinar su conciencia y a recogerse interiormente. Habían ya vencido los principales obstáculos, que en ellos representaba tal vez una pasión violenta, un afecto al pecado mortal. Habían llegado a más, a una vida de fervor, a un deseo sincero de ser todo de Dios, de mortificarse, abnegarse en todo, pero la prueba del tiempo, decía nuestro padre Molina. Qué difícil es mantenerse en el tiempo, perseverar en el tiempo. Y quien esté sin pecado que tire la primera piedra, ¿eh? Qué difícil es mantenerse en la prueba del tiempo. Vencidos por las dificultades de la vida, poco a poco, fueron abandonando todos esos ideales como sueños irrealizables y fueron dejando esos esfuerzos y ya se han establecido en un tenor de vida en que no pretenden otra cosa que pasarlo lo mejor posible, sin ofender gravemente a Dios, por supuesto, porque quieren salvarse. Mas quieren continuar llevando una vida cómoda, que no les exija tanto. Esto abundan muchos católicos así. Quieren salvarse, pero no quieren exigencias, no quieren deberes y responsabilidades. Y precisamente por nuestras concesiones a nuestras sensualidades, a nuestros caprichos y pasiones, es que luego vienen las caídas y los remordimientos de conciencia y el abandono de la vida espiritual, como este joven que les contaba, que él decía que había estado en la iglesia, y en lo que acabó matando a la conviviente. Y todo esto pasa
en el estado religioso, en el estado sacerdotal y también entre los laicos. Es una enfermedad que abarca todos los estados, la tibieza y la mediocridad. El peligro de que sacerdotes, religiosas, empiecen a llevar una vida burgués, una vida mediocre. Dejamos de ocuparnos de las almas, perdemos el tiempo en la televisión, cuando uno detrás de la pantalla o viendo a unos tontos que corren detrás de una pelota de fútbol, y ahí se nos va el tiempo. Se nos mete la tibieza y la mediocridad y nos contentamos con tan solo no pecar mortalmente. Pero ¿para qué usted me exige tanto si esto no es pecado? Y llevamos una vida que, mejor dicho, arrastramos. No eres feliz ni en el mundo, no eres feliz con Dios. Y te has acomodado a la superficialidad. La única preocupación de este estado espiritual es intentar vivir sin pecar mortalmente, hacerme la vida lo más cómoda posible, lo más agradable a los sentidos y a mis pasiones, e intentar salvarme, no pecar mortalmente. En esta situación es claro que se multiplican los pecados veniales plenamente deliberados, sin preocuparse por ello ni poco ni mucho, porque me bastan que no sean mortales. De suyo, la nota característica de la tibieza es esta, que es el estado de pecado venial habitual. Yo me he acostumbrado a pecar venialmente y empiezo a justificar ese estado de vida, lo justifico. No ya uno que otro pecado venial cometido por debilidad, por no tener suficientemente aún mortificada una pasión. Pecado venial del que el alma se duele apenas cometido, con firme propósito de no repetirlo, sino pecados veniales consentidos, queridos, con determinación, y aun poniéndome y buscando la ocasión para cometerlos. Si tú sabes que eso no lo puedes hacer, no lo hagas, aunque no sea pecado mortal. Si tú sabes que en ese lugar o con esa persona te es ocasión de tentación y de pecado, no te metas ahí, no trates a esa persona. Porque aunque es sentencia común en la teología de que, por supuesto que muchos pecados veniales no hacen un pecado mortal, pero lo que sí es cierto es que el pecado venial debilita el alma. El pecado venial, si tú te acostumbras al pecado venial, debilita el alma. Algunos ejemplos de pecado venial. Lo que ustedes llaman una mentira piadosa, por ejemplo. Que no son piadosas, son mentiras simplemente. O un defecto de ira que yo tengo y me dejo llevar de él y no lucho contra esa ira que yo tengo, ¿ven? O me dejo llevar de la pereza y no cumplo mis obligaciones, mis responsabilidades, me dejo llevar de la pereza en las obligaciones con los hijos, las obligaciones con los esposos, o las obligaciones con los deberes para con otras personas. Por ejemplo, otros ejemplos, pecados de críticas, de murmuración, dejarme llevar de la sensualidad, de la gula, de la comodidad, del placer.
faltas de caridad, ya sea por exceso, amistades particulares, cariños llenos de sensibilidades y de sensualidades, o ya sea por defecto, irascibilidad con el prójimo, agresividad, envidias, celotipias y envidias. El tibio, el mediocre, él ve que está mal. A veces el pecado mortal a uno lo ciega, ¿eh? El pecado mortal a uno lo ciega. Todavía el que está en pecado venial, ese ve y ve que hace mal, porque todavía no está ciego. Pero el efecto es que empieza a dejar de importarle y se contenta porque no son pecados mortales. Y él piensa que de esa manera no se pone en peligro de ir al infierno. Como último resultado de todo este abandono, el tibio o mediocre va creciendo en soberbia, su propio juicio, la independencia, la insumisión. Y como él ya cree que tiene luces suficientes y no necesita consultar a nadie, él se hace su propio guía. Su propio yo se va afirmando, endureciendo. De día en día vive más su egoísmo que lo va aislando de todo, principalmente de Dios. Pronto caerá en los primeros pecados mortales. Ha llegado al momento en que la vida espiritual del amor-caridad le asfixia y no la aguanta. El pecado venial es un resbaladero para el pecado mortal. Quien se acaba acostumbrando a pecados veniales, inevitablemente caerá en pecados mortales. Y cada vez a más, y cada vez a más. Y dice Jesús en el Evangelio, que si fue sacado de ti un demonio y luego vuelves a lo mismo, vienen 7 demonios peores. Si dejaste una pasión y ahora vuelves a ella, te va a ser 7 veces más difícil el superarla. 7 veces más difícil el superarla. Es posible que el alma tibia y mediocre tenga alguna virtud natural, aun habiendo caído en este estado, como la de ser un buen trabajador, incluso ser considerado un buen esposo, una buena esposa, en sentido general, Pero si se examina bien, se verá que es una virtud aparente, o puede ser hija de ambición, de deseo, de estima, o simplemente llevar una vida dupla, ¿no? Una vida doble, una vida de apariencias. No soy por fuera lo que auténticamente soy por dentro. Hay incoherencia entre lo que pienso o lo que estoy convencido y lo que hago. La vida interior del alma tibia, poco a poco, va siendo nula, porque el alma pierde el contacto con Dios. Si tú te alejas de Dios, Dios respeta tu decisión. Si libremente dejas de hacer oración y dedicas más tiempo a otras cosas, Dios respeta tu decisión. Pero las consecuencias son desastrosas, Descontento, desazón, insatisfacción, aridez,
que no sé, ahora no hablo yo de la aridez propiamente espiritual, no hay que confundir esta falta de vida interior con la aridez espiritual, que también es un proceso, como dice San Juan de la Cruz, él habla de la aridez espiritual. La diferencia está en que el alma que está pasando una prueba de aridez espiritual no tiene gusto ni por las cosas del mundo ni por las cosas de Dios, pero él no acaba haciendo lo que hace el mundo, sino que está en ese stand-by. En cambio el tibio deja de sentir gusto por las cosas de Dios, la aridez del tibio, y comienza a sentir gusto por las cosas, por lo menos sensibles del mundo. Y empezamos a justificar una serie de cosas que es impresionante. Padre, ¿qué de malo tiene tomarse unas copitas de whisky? Pues tú verás. No te lo voy a decir yo, pero tú verás. Porque el problema es, la pregunta es, ¿eso te es necesario? ¿Eso te es imprescindible? ¿Eso es algo necesario para tu salud? ¿O es un capricho y un gusto? ¿O es que te lo ha recomendado el médico? Tú verás. No puedes prescindir de ello, y si tienes que comer, alimentarte lo que necesitas, lo suficiente, tener buena salud, y no gastar ese dinero y ahorrarlo, porque hay gente que necesita realmente más que lo que yo me gasto en esas tonterías. Y lo mismo digo whisky que digo otra cosa, ¿eh? El tabaco y la Coca-Cola. Si te la prescribió el médico, bueno, ya. Es que el beato Damián Bester, San Damián Bester, él para calmar los dolores de que sufría de la lepra, tenía una pipa. Una pipa y le echaban tabaco porque era el mal olor de la carne a podrido de los... Entonces el pobre... Bien, el caso de él justificado. Pero tabaco por tabaco... La vida del interior del tibio es poco más que nula. Llevado por ese estado, asistirá incluso a actos de piedad. Mas, cuando pueda buscar pretextos y excusas para dejar esos actos de piedad y acortarlos con facilidad, este es el estado de mediocridad. Uno le dice a una persona, ¿tú puedes hacer oración? No puede hacer meditación, y él empieza, Padre, es que yo no tengo tiempo. Antes de decírmelo, piénsalo, a ver, si tienes tiempo o no tienes tiempo. Además, cuando se pone a hacer esos actos de piedad, estará casi solo con el cuerpo. Deja de esforzarse por hacer la oración. Y claro, es que el sueño me viene cuando justo me pongo a hacer oración. Y dejo de vencerme en el sueño. Y me quedo dormido como un lirón. Y no me esfuerzo. Otra cosa es que hay personas que tienen problemas de salud y los pobres se duermen sin culpa, ¿eh? No hablo de esos casos médicos. Hablo de los casos en que yo, consciente y voluntariamente, lo digo así vulgarmente, pero esto pasa. Me desperezo delante del Santísimo, sin ningún esfuerzo personal. Estoy distraído en la misa, distraído en una comunión fría, confesión mecánica y rutinaria, y recogimiento interior durante el día, levantar el corazón de cuando en cuando a Dios, ni pensar. Padre, no se me ocurrió en todo el día. Y seguimos llevando vida de sentidos.
curioso de saber noticias, de saber de espectáculos. Eso sí, el periódico nunca puede faltar todos los días en mi casa 15 minutos. Y el noticiero, 30 minutos. Y por eso me va como me va. Por aquella alma entran y salen tantas cosas cada día que no dejan sitio al pensamiento de Dios. Esto es algo de psicología, miren, toda idea sustituye otra en el pensamiento siempre. Si hay algo que te polarice, si hay algo por lo que tú estás hipnotizado y en lo que tú estás centrado, tú no le estás dejando un espacio a Dios en tu vida. Tienes que dejarle un hueco a Dios en tu corazón y en tu alma. Y por eso hay que cortar con todo ese bombardeo del ambiente, del mundo, periódicos, noticieros. No porque no podamos estar enterados de las noticias. Y habrá que seleccionar a ver qué noticias son. Pero es que hoy en día es un abuso desordenado de los medios de comunicación. Es un abuso excesivo de los medios de comunicación. Recuerdo una estadística, antiguamente las estadísticas decían que el promedio de que los niños pasaban delante de la televisión estaba entre 3, 4 horas diarias delante de la televisión los niños. Cuando surgió el Internet, comenzó a descender esa estadística, pero comenzó a acrecentarse la estadística del tiempo que pasaban usando Internet los niños. Porque ahora no solo veían, sino que también podían jugar los juegos estos electrónicos que ahora en Internet y todo eso. Y ahora con la revolución, es una revolución el Internet, y ahora puedo hablar desde cualquier parte del mundo por Internet y puedo ver a la otra persona por cámaras. Es impresionante. Pues si resulta que antes eran 4 horas los niños, ahora vivimos todo el día colgados del Internet. Todo el día colgados del Internet. Y las empresas y la técnica cada vez más avanzada. Ya no tienes que ir al supermercado para hacer compras, lo puedes hacer por Internet. Ya no tienes que ir al médico, también lo puedes hacer por Internet. Y tiene el peligro de la impersonalidad. Es decir, ya tú no eres una persona, eres un objeto o un número que está detrás de una pantalla. Todo esto porque todo eso tiene capacidad de absorción, todo eso nos absorbe espiritualmente, nos desvía, nos hace apartarnos de los propósitos más firmes. Y la experiencia nos dice, he visto caer las estrellas del firmamento, dice el rey David. Las personas más firmes, las más fervorosas, las que iban camino de santidad que uno veía y de repente, ¡boom! Pero no ellos, porque ninguno de nosotros está exento, ¿eh? Y tenemos que tener santo temor de Dios. Con todo esto que vamos conversando y hablando, va unido que las cosas sobrenaturales vayan perdiendo para el tibio valor y eficacia. La persona de Jesucristo, el amor a Jesucristo, que antes constituía toda su vida, ahora no es más que un ensueño de juventud. La vida eucarística, la vida de oración, el trato familiar con Dios, el amor filial a la Santísima Virgen, son ya palabras muertas que no mueven una fibra de su corazón, palabras sin sentido interno.
Y no digamos nada de otras palabras más duras de la vida espiritual, como abnegación, penitencia, cruz, humillación. Estas suenan como expresiones de locos o ingenuos o tonterías. ¿Y cómo es posible que hoy en ambientes católicos hoy no se hable de santidad? Y por consecuente no se habla de hacer oración. Y se organizan verbenas y festas y show para atraer a la gente. Y no se cultiva la vida espiritual. Se cultiva la mediocridad, eso sí se cultiva mucho, ¿eh? La mediocridad se cultiva mucho. Ahora que yo estoy allí en Brasil, eso lo noto. Pero en todas partes es igual, ¿eh? En todas partes es igual. Queremos misas que duren 20 minutos y cuando ya el Padre está durando 30 minutos, ya miramos el reloj. En cambio, en el mediocre, en el tibio, han ido creciendo en el alma los criterios humanos y mundanos. La llamada prudencia de la carne. Por ejemplo, que un religioso no visita a sus parientes, ya pegamos el grito. Eso no puede ser, tienen que acomodarse al siglo XXI, estamos en otros tiempos. Si Jesucristo estuviese aquí, permitiría que todos los religiosos visitasen a sus parientes. Pues no, Cristo no ha cambiado su evangelio. Cristo no ha cambiado su evangelio. El tibio es maestro en la manera de pasarlo bien, o lo menos mal posible, de obtener lo que les agrada y de hacer siempre su voluntad sin que nadie les vaya condicionando ni limitando. Pero una de las cosas más tristes de la tibieza es la ceguera espiritual, porque cada vez se va haciendo más difícil de curar la tibieza espiritual. Ha habido una serie de santos que han dicho que es más fácil resucitar un muerto que resucitar un tibio. Es más fácil resucitar un muerto en el orden físico que resucitar a uno que ha caído en la relajación espiritual. Porque a fuerza de rechazar la gracia, las inspiraciones y la luz divina, que constantemente acudían a su alma reclamándole la exigencia de una vida más espiritual, el tibio consigue circundarse de oscuras tinieblas, encallecerse y formarse una conciencia falsa, laxa y falsa. Lo dice la Sagrada Escritura en el conocido pasaje del Apocalipsis, en que Dios habla así del tibio. Estás diciendo soy rico y hacendado y no me falta nada. ¿Y no ves que eres un desdichado y miserable y pobre ciego? ¿Tú piensas que estás en buen camino? El mediocre, el tibio. Y lo que eres un ciego y pobre y desdichado, dice el Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 17. Todos los maestros de la vida espiritual reconocen esta nota de la tibieza, la laxitud en la conciencia y la interpretación de las reglas y normas de la moral. Para asegurar su conciencia, el tibio se forma un sistema cómodo de criterios. Escuchen algunas afirmaciones, a ver si tú alguna vez las has pronunciado también.
La santidad no consiste en esas pequeñeces. Y yo les pregunto, ¿y en qué consiste? Sino en las virtudes sólidas. Siguen. La prudencia es la reguladora de todas las virtudes. Pues resulta que los santos son, en la práctica de la virtud, y escuchen lo que voy a decir, fuera de serie. Y salen fuera de los esquemas humanos, a la hora hacen locuras que no hacen los hombres. Un criterio humano del mediocre. La prudencia regula la práctica de todas las virtudes. Otra. También el santo es hombre. Entonces puede permitirse ciertas cosas. La gracia supone la naturaleza. Es cierto. Pero no, si se entiende así literalmente, puede entenderse que entonces, como supone la naturaleza, supone ciertas condescendencias con la naturaleza. O sea, el problema del tibio es que lo tuerce todo, aun la rectitud de afirmaciones. Si esto es lícito a otros, ¿por qué no a mí? Además, no hay que destacar, no hay que llamar la atención. O sea, el que uno practique la virtud, hoy es que está llamando la atención, ¿eh? Estás rezando un poco más piadoso, tú estás llamando la atención. Y se comulga de rodillas, estás llamando la atención. Se compara siempre con los más imperfectos, el tibio y el mediocre, con la gente de fuera, para tranquilizarse con la idea de que él no es tan malo, que los hay peores que él. Pero nunca se compara con los santos. Y si descubre un defecto, una debilidad en un alma que es fervorosa, canta victoria y lo señala con aire ese triunfo. ¿No ven que tenía razón? ¿Qué daño nos causa la tibieza y la mediocridad? Ahora una aplicación y van a comprender ustedes el por qué hay pocas vocaciones al sacerdocio y pocas vocaciones en la vida religiosa. Al aumentarse el número de los tibios, baja el nivel espiritual de un instituto religioso. Pero aun un solo tibio, ¿qué daño hace con sus falsos criterios de vida relajada y mundana? ¿De cuántas gracias divinas priva a su comunidad? Por eso los fervorosos instintivamente sienten que no pueden aprobar la conducta del tibio. Y el peligro es que el principio, ¿no? Que si yo mi vida es influyente en el ambiente que me rodea, yo acabo contagiando a los demás, inevitablemente. Y no digamos cuando el tibio y el mediocre son simpáticos, ¿eh? Porque entonces todos lo lleva a chiste, aun la vida imperfecta, y se pasa la vida con entretenimientos. Pero sobre todo la tibieza es una grave calamidad para el tibio mismo. En primer lugar, el tibio está sobre el borde del pecado mortal y de la ruina eterna. Ha sido tan infiel a la gracia divina y de cuanto más alto ha caído peor. Ha rechazado tantas gracias a Dios que Dios se ha ido retirando de él. Siempre le quedará la gracia que necesita, pero Dios retira la sobreabundancia de sus dones a las almas que le rechazan. ¿Y cómo podrá un alma tan débil y enferma,
cuál es el alma del tibio, mantenerse sin caer, si no es con una gracia especial de Dios. La voluntad, a fuerza de ceder, se ha ido debilitando y haciéndose cada día más incapaz de un acto enérgico. Santa Teresa lo llama determinada determinación. Ahora que estoy ahí en la parroquia, por poner un ejemplo, ¿no?, para que ustedes caigan en la cuenta de esto de la debilidad de voluntad. Una persona que iba bien, muy bien, de repente tuvo una flaqueza con una persona, va, consulta, se le dice, mire, aléjese de esa persona, porque está claro que no le ayuda a su vida espiritual. Se mezclan, así empieza la superficialidad de la mediocridad. Pero ¿cómo le voy a decir que no? ¿Qué va a pensar de mí? Y además va a quedar triste. Todas razones de pura sensibilidad humana, y no me fijo en el pecado mortal y en que me ha robado la gracia, que me ha hecho un daño terrible espiritual. Bien, la consecuencia es que por no hacer caso al consejo espiritual, y vuelve a caer, y vuelve a caer, y empieza a formarse un hábito, Y lo que antes lo hubiese solucionado con un simplemente apartarse, ahora ya no tiene fuerzas ni energías ningunas para apartarse de esa persona o de ese lugar. Ya no tiene fuerzas ningunas, porque fue infiel a la gracia, a las inspiraciones, a los consejos de un consejero prudente, que con un juicio imparcial le decía, mira, por lo que tú me dices, ni ese lugar te conviene, ni esa persona te conviene. Aléjate, ahora que estás a tiempo. Después te va a ser más difícil, te vas haciendo incapaz de un acto enérgico. Muchas veces nuestro padre fundador, el padre Rodrigo Molina, él nos enseñaba y nos explicaba, ¿no?, que muchos pecados mortales se han llegado a ellos al principio por condescendencias en cosas pequeñas. De las cosas imperfecciones se pasa a los pecados veniales y a las faltas graves. En cambio, las pasiones son alimentadas y van cobrando cada día más fuerza. El hacimiento del corazón es cada vez mayor y por otra parte la nutrición espiritual es poquísima. Alimento las pasiones y no se alimenta la vida espiritual. Y el balance es, pues los sacramentos se reciben con negligencia, el trato con Dios en la oración es casi nulo. En estas circunstancias, si un día viene una tentación más violenta que de ordinario, ¿podrá resistir el alma? Lo más probable es que no. Más aún, sin una providencia especial de Dios, de la cual el alma se ha hecho tan indigna, me atrevería a decir que es cierto que tarde o temprano esa alma caerá en pecado mortal. Al principio se sentirá sorprendida, se arrepentirá, se confesará y tal vez el Señor se valdrá de esa caída para despertarla de su letargo. Pero si el alma no le da tanta importancia, la segunda vez le admirará menos la caída, le escocerá menos, después se acostumbrará y ya la tenemos en el camino del pecado mortal habitual y del infierno. Otra cosa terrible de la tibieza es lo difícil que es curarla. En esto están de acuerdo todos los santos. Es más fácil, dice San Bernardo, ver un gran número de seglares que renuncian al vicio y abrazan la virtud, que el que un solo monje pase de una vida de tibieza a una vida de fervor. Y la razón es que la ceguera en que viven es la ceguera en que viven los tibios. Cada infidelidad a Dios los va endureciendo, encalleciendo, hasta hacerlos insensibles a los toques que sin cesar les va dando Dios. En el estado de corrupción, destrucción, de la facultad de captación de lo sobrenatural en que cayeron los enemigos históricos de Jesús. Y dice
San Juan, que los judíos ya no podían creer porque sus obras venían siendo malas. El pecado va creando insensibilidad y pierde el sentido de la captación de lo sobrenatural, ¿no? Podríamos continuar, pero los efectos son progresivos, ¿no? Luego empieza a dejar la confesión, empieza a dejar la comunión. Antes ha dejado ya de meditar, ¿eh? Visitaba el Santísimo, ya no lo visita. Antes leía un poco, ahora ya no lee nada. Lee nada. Y luego pues se aparta. Y por último, el tibio vive una vida tan infeliz, a pesar de que él no pretende otra cosa que pasarlo bien, y no puede gozar de los bienes del mundo, porque siempre está la luz de la conciencia, una lucecita ahí, que no se lo permite, y no goza de los puros goces del alma generosa y fervorosa, de esos puros goces del trato íntimo con Dios, porque está muy lejos de Dios y Dios de él. Y aunque él procura tranquilizarse y dormirse en su tibieza, aun con la conducta de otros, y hasta cierto punto lo consigue, allá en el fondo siente una cierta intranquilidad y una voz que le dice, no, así no. Muchos de los desequilibrios mentales vienen de esa contradicción entre la conciencia y la voluntad. Y por supuesto el paso de una vida de fe y de fervor a ese estado de tibieza es progresivo y casi como insensible. Pidámosle al Señor y a la Virgen. El corazón de Jesús prometió que los tibios se harían fervorosos. Es decir, que las almas devotas del corazón de Jesús que fuesen tibias, pero por ser devotos del corazón de Jesús, si cumplen con Él, si procuran agradarle, difundirle, Él va a hacerle sacar de la tibieza el corazón de Jesús. Una de las promesas a Santa Margarita María. Por lo tanto, seamos devotos del corazón de Jesús, lleven el escapulario del corazón de Jesús, hagan el mes del corazón de Jesús ahora, o recen la novena de la confianza, entronicen el corazón de Jesús en sus casas. Él dijo que va a bendecir los hogares y las empresas donde la imagen de su corazón sea expuesta y venerada. ¿Ya lo tienes en tu casa? ¿Lo tienes en tu empresa? Practica los primeros viernes de mes y el Señor te sacará, me sacará de la tibieza. Damos algunos avisos y tenemos un tiempo de meditación antes de la bendición con el Santísimo y de confesiones el tiempo que nos dé. Siempre recomendamos libros, como estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, extractos de los escritos espirituales de Santa Margarita María, son puntos de meditación para cada uno de los 30 días del mes del Corazón de Jesús. Y está recogido en los escritos espirituales de la Santa, que contienen las revelaciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita María. Jesús, amor eucarístico, por el padre Stefano Maria Manelli, un italiano. Él es un escritor bastante espiritual, con unción, sencillo, al alcance de las almas. En este libro pues habla de la Eucaristía, contando anécdotas o haciendo referencia a doctrina de los santos, diversos puntos de la Eucaristía. Jesús, amor eucarístico, y que estamos en el día del Corpus. No puedes amar lo que no conoces. Por la misma línea, la vida del padre Bernardo Hoyos, ustedes la estaban escuchando en el comedor,
el audio, aquí está también no solo audio, sino también imagen. El confidente del corazón de Jesús, y Santa Margarita María, apóstol del Sagrado Corazón también de Jesús, en imagen. La revista que editamos para niños, el Benjamín, a todo color. Si quieren dar buenas literaturas para que se formen sus niños, conocidos, nietos, sobrinos, lo que sea, regalen una buena revista religiosa que les ayude espiritualmente, y es sembrar, estamos sembrando en el corazón de esos niños desde pequeños. La revista El Benjamín, también la revista dominical, la prensa dominical, comentarios del Evangelio, comentarios litúrgicos, catequesis, vidas de santos. Cada domingo sale un número distinto para la formación de ustedes, los laicos. El próximo fin de semana vamos a tener ejercicios espirituales aquí en la casa, 16 y 17 de junio, comenzando el viernes 15 por la noche. 2 días de silencio y soledad para centrarme espiritualmente en una temática según los ejercicios espirituales de San Ignacio. El día 15, los que no participen en los ejercicios espirituales por alguna causa, pueden también beneficiarse con la vigilia del Sagrado Corazón de Jesús. El día 15 es la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes, el día 15. Nosotros en la noche vamos a tener vigilia, o los que vayan a hacer los ejercicios espirituales, comienzan los ejercicios espirituales. Pueden preguntar más detalles de todo esto a las hermanas. Estamos rezando la coronilla, la Divina Misericordia y el Santo Rosario cada día a partir de las 5 de la tarde. La hora santa sacerdotal los primeros jueves de cada mes, por los sacerdotes, siempre después de la Santa Misa, rezamos por ellos. Santo Rosario Solemne, primeros sábados de cada mes. El próximo será, fue el pasado junio. Círculos bíblicos, todos los martes a las 7:15 de la tarde. El mes del corazón de Jesús lo estamos rezando aquí en la casa a las 19:15. Y habrá imposición de escapularios del Sagrado Corazón de Jesús el viernes 15, en la misa de las 6 y en la misa de la vigilia a las 9 de la noche. Vamos a tener campamentos de verano para chicos y para chicas, para chicos del 1 al 10 de julio, para chicas del 10 al 20 de julio. En los Pirineos catalanes, inscripciones en la recepción. También ejercicios espirituales de 8 días, ahora en el verano, del 1 al 8 de agosto, entrando el 31 de julio por la noche, Casa de Ejercicios de las Madres Jerónimas en Barcelona. Las plazas son limitadas, inscripciones también aquí en la Secretaría. Las conferencias de este retiro son grabadas por si alguien las quiere y las desea para su meditación personal. También puede escucharnos a través, estamos metidos en este mundo de la tecnología y del internet. Antes le decía yo que tienen que tener cuidado con la internet. Si quieren escuchar NSTV o NS Radio, permitido. NS Radio y NSTV son nuestras radios y canales de televisión que tenemos por internet, como la gente está ahí colgada, pues que vean y escuchen cosas buenas y positivas. Bien, ahora tendremos un tiempo de meditación breve, tiempo de confesiones para el que lo desee, y ojalá que todos hoy regresen a sus casas con un deseo de mayor perfección, santidad y de emplear los medios para salir de la tibieza en que nos encontramos, con la gracia y el auxilio del Señor. Y quien sienta entre ustedes vocación misionera, el deseo de una entrega total, hable con nosotros. Esa vocación habrá que probarla, pero no retardes a la voz de Dios que te llama a una entrega generosa, ya sea
con tu tiempo, con tu propia vida, o tal vez con tus bienes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, Santo Patriarca José, ven Espíritu Santo.